Dios los bendiga un día más de victoria. Vamos a estar leyendo de Filipenses 2, de los versículos 5 al 9, el cual trata de Jesús se hizo semejante a los hombres, siervo de Dios para ejemplo de nosotros. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bien, primeramente vamos a estar viendo algunas palabras y sus significados como para estar entendiendo este párrafo, dado que es común que se lo interprete mal y se lo enseñe tal cual, o sea, mal. En Filipenses 2:5, primeramente dijimos, por ejemplo, en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice: haya pues en ustedes esta actitud, o sea, cambia la palabra sentir por actitud. Otra versión dice esta manera de pensar, que hubo también en Cristo. Bien, ahora, ¿qué es especialmente sentir? Sentir es experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas. Una reflexión o acto de decisión que esta percepción conlleva a provocar. Es decir, el sentir nos hace reaccionar de una forma. Esta reacción comúnmente se desarrolla en una de dos formas totalmente opuestas. Ejemplo, uno por ver algo tiene una reacción de alegría o tristeza, de paz o enojo, de mansedumbre o locura. Ahora bien, ¿cuál es ese sentir que sintió Jesucristo en ese momento? ¿Cuál es esa actitud que tuvo Jesucristo en ese momento? ¿O cuál es ese pensar que pensó Jesucristo en ese momento? ¿Dónde tenía enfocado ese pensamiento, el plan? Vamos a leer Mateo 16:23, que también ahí está la misma palabra en griego. Mateo 16:23 en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Acá ya tenemos un gran panorama. ¿Qué es lo que sintió Jesucristo? ¿Qué es lo que pensaba? Y en el centro de lo que pensaba, acá mismo nos está diciendo: en las cosas de Dios.
todo otro pensamiento es de los hombres. Claramente aquí tenemos que uno puede estar pensando en nuestra mente las cosas de Dios o pensar en las cosas del hombre. Aunque estas cosas parezcan las más bondadosas, las mejores, las que el público le agrada. Pero no nos olvidemos, vamos a leer Mateo nuevamente 16, pero del 21 al 22. ¿Qué es lo que está pensando ahí específicamente Pedro? En el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este era el plan. En esto es el plan de Dios, que hace la gran maravilla, el gran milagro para nosotros, que es lo que Él está diciendo acá. Muere en la cruz del Calvario y después resucita. Es el gran milagro con muchísimos resultados que ya sabemos para cada uno de nosotros. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Fíjense que es un pensamiento lógico, bueno. Uy, ¿cómo vas a sufrir tanto? No obstante, Pedro, con ese pensamiento, no está pensando en el plan de Dios, en las cosas de Dios. Y esto es importante porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos iguales que el de Pedro, muy buenos, pero no son los pensamientos de Dios. Y ahí ya podemos destacar una gran recomendación, que la podemos encontrar en Mateo 6:33, la cual dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pensar en las cosas de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites, todo, dice, todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces, como hemos aprendido, a veces buscamos las añadiduras. Nos conformamos que se nos solucione el problema. Por eso actuamos y pensamos comúnmente en nosotros y en la solución que yo o que vos estás necesitando. Pensamientos que son totalmente humanos, no obstante, no son los pensamientos de Dios. Vamos a desarrollar ahora Filipenses 2:6. El cual dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bien, ahora pero aferrarse. ¿Qué significa aferrarse? Esta palabra en griego es el acto de apoderarse de algo, es sostenerse de algo. Pero hay una tercera posibilidad, que es algo que tiene alguien
pero no lo utiliza para provecho personal. Y este es un detalle, porque Dios, siendo Dios, como estamos leyendo, no se aferró a ser Dios, o sea, no utilizó todo lo que es Dios como para aferrarse y hacer lo que tenía que hacer. En cambio, nosotros muchas veces nos aferramos a muchas otras cosas en lugar de dejarlas. Como el ejemplo que nos está dando acá Jesús, en el cual no se está aferrando a lo que tiene, no se está aferrando a su habilidad, no se está aferrando a su deidad. Pero nosotros nos aferramos a nuestras obras, a nuestros entendimientos, nos aferramos a lo que podemos hacer, nos aferramos a un montón de otras cosas que no se tendría que estar aferrando. En Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora bien, acá despojarse, como hemos también tratado en otras instancias, este despojarse es sacarse un vestido. Pero el punto es que él no podía sacarse esa sustancia. No podía sacarse la deidad. Solamente lo que hizo es que esa sustancia no actuara para el gran triunfo que iba a hacer. Dice, tomando después forma de siervo. Y acá está el detalle. Acá empezamos con el gran detalle en el cual él se hizo siervo, primeramente tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante, sinónimo de igual. Y acá es donde hay otra gran actitud de él, con gran luz, que primeramente él nos ha hecho semejantes a él, pero en esta instancia él se hace semejante a nosotros. Esto es algo tremendo, es algo poderoso, como para darnos la pauta de que todo lo que ha ganado, todo ese milagro milagroso en la cruz del Calvario, él lo ha ganado como Adán, como el segundo Adán. Ahora, ya dijimos en Génesis 1:27, en el cual nos hizo a su imagen y semejanza. Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, ahí es donde ya está como hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta acá venimos diciendo que él toma la forma, el cambio exterior de algo que no representa completamente su esencia interior, porque él sigue siendo Dios, pero se hace y toma la forma de nosotros. Y acá viene la palabra tan importante que muchas veces es mal entendida, y dice, se humilló. Comúnmente en esta palabra
que está interpretada, que está como traducida como humilló, es una de las armas que muchos entienden y dicen, bueno, está bien, yo me tengo que humillar, pero el punto que de esa palabra, y yo entiendo eso, ¿de dónde sale ese sentir? Volvemos al principio de qué es lo que siento, qué es lo que él sintió. Y comúnmente es usada para solicitar que uno se humille sin darse cuenta que en el interior, la causa por la cual muchas veces nosotros y decimos y usamos la palabra en el Viejo Testamento que dice, si se humillara mi pueblo, pero esta humillación no es la misma. Y la malinterpretamos con eso y entonces todo el pueblo tiene que humillarse. Pero el punto es que muchas veces en lo interior, lo que no sale a luz, los pensamientos que no son de Dios, que salen de cada uno de nosotros, el fin que busca es Filipenses 2:9. Hay una palabra que ahí exactamente sale y resalta, y por eso hay muchas prédicas en las cuales, porque el fin de esto es que uno quiere ser exaltado. Por eso toma esto. Porque en el interior tuyo no estás pensando en otra cosa, sino de ser exaltado, como Dios lo exaltó a Él, a Cristo, como lo sumo, como dice la palabra, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Ahora volvamos a la palabra humillación. Se humilló él mismo. Aquí lo que quiere decir, porque acá no es que doblas las rodillas. Acá lo que está significando, que no significa lo mismo que en el Viejo Testamento con ese versículo que se usa comúnmente, si se humillara mi pueblo, ahí sí es doblar las rodillas. Pero acá no. Acá lo que significa es allanar, bajar. O sea que Dios bajó a la altura de nosotros. Y haciéndose, y acá está el ejemplo que Él nos da, haciéndose obediente. Esta es la palabra principal de este versículo. No es la humillación, sino es la obediencia. Y ese es el ejemplo que Él nos está dando en esta palabra. Ser obediente a Él. Ser obediente a la obra que Cristo Jesús ha hecho. Tomarla, reconocerla, que es un milagro sobre todas las cosas. Este es el gran ejemplo. O sea que Él se bajó, allanó para que todos estemos en una misma altura en ese momento. Como dije, en Crónicas 7:14 está esa palabra, doblar las rodillas, abatir, derribar, quebrantar. Pero se dan cuenta que en este contexto del que está viniendo, este significado no tiene cabida. Así que
Aquí está la razón humana por la que muchos quieren humillarse y predican esta clase de humillación solamente para ser exaltados. El punto acá, en este contexto, en estos versículos, lo único que nos está pidiendo es que igualemos sí a Él, pero en la obediencia, que se hizo siervo y el siervo solamente cumple lo que el amo, el Señor, le dice. Por eso hoy te invito a que le pidas a Dios revelación sobre esto y seas obediente a lo que Él te está diciendo, a lo que nos viene diciendo. Que sea obediente la iglesia especialmente a lo que Dios le está solicitando en este tiempo, como venimos diciendo desde el principio de esta pandemia. Ser obediente a Él. Dios los bendiga grandemente.